esta es nuestra serie del Toronto Costa Rican Outreach Program y la idea de nosotros es hacer colaboraciones entre los especialistas de Toronto y Costa Rica en cuidado crítico y anestesia para tratar de no dar el currículum que siempre vemos en anestesia en cuidado crítico, sino temas novedosos y, y tener como otras opciones didácticas. Eh, Hoy es mi placer presentarles a Irene Telias. Ella trabaja como Clinician Scientist e intensivista en el Toronto Western Hospital. Y hoy de lo que vamos a hablar son de disincronías y la interpretación de las curvas del ventilador mecánico. Ya los objetivos se los habíamos compartido, pero esto se los voy a poner desde ya porque hay mucha gente que no se puede quedar hasta el final y se loguea, se tiene que salir antes. Entonces es importante, porfa, si pueden que nos califiquen para poder seguir haciendo estas series. Entonces, Irene, cuando quieras. Todos mis conflictos de interés tienen relación con ventilación mecánica, pero nada específicamente relacionado con eh, interacciones paciente-ventilador y nadie me pagó para dar esta charla. Es simplemente mi amistad con Diana y mi convicción de que tenemos que fomentar una América grande. Eso Bueno, te lo agradecemos muchísimo. una América grande, culta y científicamente desarrollada. Bueno, los principales puntos es por qué y sí importan. Y después vamos a hablar de diferentes tipos de sincronías y darles algunos tips de cómo reconocerlas al pie de la cama. Y respecto de los diferentes tipos de asincronías o disincronías, vamos a hablar de tres categorías, ¿ok? Aquellas relacionadas con un exceso de asistencia y una disminución del drive, y eso lo voy a decir repetidas veces durante la presentación. La segunda es cuando la asistencia es insuficiente y el drive es excesivo. Y después hay otro tipo específico de asincronía que es un poco menos claro el mecanismo. Esta es una clasificación clínica. ¿Y por qué yo le pongo tanto hincapié en esta clasificación clínica? Porque nos permite pensar el paciente como un todo y no simplemente arreglar lo que se ve en el respirador. Si todos los trazados de los respiradores se vieran perfectos, el paciente no estaría haciendo ningún esfuerzo y probablemente estaría sobreasistido. Entonces, el objetivo no es que los trazados se vean lindos, sino que el paciente esté mejor y pueda ser extubado más rápido. Y en ese sentido, esta clasificación ayuda, porque entendiendo el contexto clínico nos permite hacer una intervención más eficaz. Ok, primero para estar todos en el mismo, eh, hablando el mismo idioma, cuando hablamos de eventos sincrónicos, son aquellos eventos en los que el tiempo de inspiración y expiración del paciente coincide con el tiempo de insuflación y exsuflación del respirador. Y acá vamos a empezar, ojos abiertos, a discutir un poco cómo analizar las curvas que vemos en el respirador. Para quienes no están de todo acostumbrados, esta es la curva de flujo, de presión en la vía aérea y esta es la curva de presión esofágica. La curva de flujo, y son las negras, el punteado rojo y el sombreado gris, es una adicional que yo agregué. La curva de flujo lo que tiene características es que tiene una deflexión positiva y luego negativa. Esto es en los respiradores de UTI o de UCI. En el quirófano hay algunos que no cumplen esta estandarización, ¿ok? El flujo positivo es que la dirección del aire está yendo, imagínense acá está el respirador, del respirador al paciente, ¿ok? Cuando la dirección del flujo está yendo del respirador al paciente, el flujo es positivo. ¿Está? Ahora voy a poner un puntero así. Eh, ok. Del respirador al paciente, el flujo es positivo. Eso es la insuflación. Cuando el flujo es negativo, la dirección del flujo es opuesto. ¿Y cuán lejos está de cero? O sea, en este punto y en este punto, que son los puntos es cuando más rápido va el flujo. ¿Ok? Entonces, todo esto el flujo está yendo del respirador al paciente con un pico inicial y después una desaceleración, y del paciente al respirador de vuelta con un pico inicial y una desaceleración que tiene una morfología muy singular y que se repite esa morfología en todos los modos respiratorios, e incluso cuando el paciente está ventilando espontáneamente sin el respirador. ¿Está?
Si recuerdan de fisiología de la facultad, la expiración es un fenómeno pasivo. Uno insufla, ya sea activo o pasivamente, el sistema respiratorio sale de su posición de equilibrio, o sea, se expande, y el retroceso elástico del sistema respiratorio es la fuerza que trae el flujo de vuelta al respirador. Y esa morfología es siempre igual, un pico y después una curva monoexponencial. Es importante tener en cuenta esto porque desviaciones de esa morfología nos dan una clave de que por ahí hay un evento disincrónico. ¿Ok? So, esta es la curva de flujo. La curva de presión en la vía aérea, cuando está el paciente con el respirador y durante la ventilación asistida con presión positiva más lo que realiza el paciente, tenemos una deflexión positiva. Al inicio, en este caso, hay una deflexión negativa que implica que el paciente está gatillando el respirador. Y después esta vuelta es la curva de presión esofágica. No sé, Diana, si estuvieron hablando un poco de presión esofágica y monitoreo avanzado o nada todavía. ¿Nada? Ok. No sé si ustedes recuerdan, cuando uno contrae los músculos respiratorios, lo que hace es expandir la caja torácica, o sea, el diafragma baja y además con la estabilización de los músculos intercostales se expande la caja torácica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? La expansión de la caja torácica genera una caída de la presión en la pleura. ¿Tá? Y esa caída de la presión en la pleura se transmite a la vía aérea y eso hace que el aire como que se succione de la atmósfera. Eso es el mecanismo fisiológico de la inspiración. Nosotros no podemos medir presión pleural directamente, tendríamos que poner un catéter directamente en la pleura y eso es muy invasivo, no se hace. Tenemos un subrogado de la presión pleural que es la presión esofágica. ¿Ok? Si uno pone un catéter esofágico con un balón en la punta y eso lo conecta a un transductor, que puede ser el mismo transductor de presión que se usa para medir la presión arterial, eh, ese es un excelente subrogado de lo que está pasando en la pleura. ¿Tá? Entonces, en este ejemplo, lo que se ve es lo que se vería si uno transduce esa presión esofágica de manera continua. ¿Tá? Entonces, este es un indicador directo de la actividad de los músculos respiratorios. Cuando se vuelve negativa, es que los músculos respiratorios se están contrayendo. ¿Ok? Entonces, en conclusión, esta es la fase de inspiración neural del paciente por la contracción de sus músculos respiratorios y esta es la fase de insuflación del respirador. ¿Tá? Este es son eventos sincrónicos. Completamente diferente de este otro, que ahora como ustedes ya son expertos en análisis de las curvas normales de flujo, de presión y de presión esofágica, podamos analizar. Todo lo que es positivo es la insuflación. ¿Ok? Vamos con el primer ciclo. Y acá positivo es la presubización por parte del respirador. ¿Ok? Por ahora no estamos mirando al paciente, pero si vamos a mirar al paciente, que es esta curva de presión esofágica, vemos que en vez de ir para abajo, la curva de presión esofágica inicialmente va hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que la curva de presión esofágica o su correlato, la presión pleural, aumente con la insuflación? Eso quiere decir que están relajados los músculos respiratorios. ¿Está? Entonces, si están relajados los músculos respiratorios, con la insuflación pasiva, de vuelta, la caja torácica se expande y la caja torácica de vuelta tiene una fuerza de retracción que la intenta traer a su posición de reposo. Esa fuerza de retracción del tórax sin la contracción de músculos respiratorios hace que la presión pleural que está inmediatamente abajo del tórax aumente, pero porque la empujan de afuera en vez de que la tiran de abajo. ¿Está? Entonces, un aumento de la presión esofágica o presión pleural implica que hay una insuflación pasiva. O sea que claramente no hay esfuerzo al inicio, que no está gatillado por el paciente, sino iniciado por el respirador. Pero después, en el medio de la insuflación, se ve que el paciente generó un esfuerzo. ¿Está? Entonces, en este caso es completamente disincrónico, ¿está? Porque el respirador va por un lado y el paciente va por otro. ¿Está? La inspiración neural termina acá y la insuflación terminó acá. Entonces, hay una disincronía al inicio y también al final de la insuflación. ¿Está? Y después recuerden que el flujo respiratorio es su amigo. Miren, así tendría que verse un pico respiratorio y acá que ven, no se ve un pico y hay toda una deformación. ¿Está? Esta es otra evidencia de que acá hay una disincronía. Y en este segundo caso, ¿qué pasó? Acá la insuflación.
Acá no hay deflexión negativa, o sea que es iniciado por el respirador. Y acá de vuelta hay una deflexión positiva en la presión esofágica, o sea que el inicio de la insuflación es completamente pasivo para el paciente. En el medio de la insuflación se le ocurrió al paciente contraer sus músculos respiratorios, generar una deflexión negativa en la presión pleural. Y como esa deflexión negativa fue fuerte y larga, logró gatillar un segundo ciclo respiratorio. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de ciclos sincrónicos donde la insuflación coincide con el esfuerzo del paciente y estos son dos eventos disincrónicos. Esto se llama reverse triggering sin breath stacking o sin doble gatillo y esto se llama reverse triggering con breath stacking. Y después lo vamos a ver por ahí en más detalle, depende del tiempo. Bien, así que eso, desde el punto de vista de la nomenclatura, ¿qué es una disincronía? Cuando las fases de insuflación y de la inspiración neural no coinciden. ¿Ok? Hablamos de que hay un esfuerzo normal cuando la dosis de soporte ventilatorio es adecuada y la magnitud del esfuerzo es adecuado. ¿Está? Pero puede ser que haya, cuando la dosis de lo que nos ayuda el respirador es insuficiente y el esfuerzo es excesivo, esto puede llevar a distrés respiratorio. Y cuando la cantidad de soporte para respirar es demasiado, puede generar daño inducido por el ventilador y atrofia muscular diafragmática porque no funcionan normalmente los músculos respiratorios. Y las asincronías pueden ocurrir en cualquiera de estos dos extremos. Bueno, ¿por qué importan las asincronías o disincronías o como quieran llamar? Desde el punto de vista de nomenclatura, asincronía es cuando es completamente asincrónico, cuando una cosa va por un lado y otra cosa por el otro. Disincrónica es cuando, por ejemplo, lo que les mostré antes, que por ahí coinciden en una parte y no, pero en la literatura se usan indistintamente. Y yo les voy a dar tres argumentos. Un argumento epidemiológico, un argumento mecanístico y después por ahí una idea de cuál es la relevancia clínica global. Y ahí es donde entra mi input. La realidad es que no hay ningún estudio randomizado controlado que se haya propuesto controlar las sincronías y ver si eso mejora el outcome de los pacientes o no. ¿Tá? Tendrá. Pero por ahora no lo hay. Entonces tenemos que, para hablar de cuál es la relevancia clínica, tenemos que focalizarnos en la evidencia epidemiológica y mecanística. Ahí yo les voy a dar cuál es mi idea de cuál es la relevancia clínica. Desde el punto de vista epidemiológico, ah, estudios iniciales en el inicio bueno, de los 2000 mostraron que la presencia de asincronías frecuentes, o sea, el count, como que la cantidad de eventos asincrónicos mayor, estaba asociado con outcomes adversos. ¿Ok? Y la forma que usaron para cuantificar las sincronías es esto que se llama Asynchrony Index, ¿ok? Que lo que hacen es, en un trazado, por ejemplo, de media hora, cuentan todos los ciclos respiratorios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cuántos de esos ciclos respiratorios tienen asincronías. Digamos, 10 en 100 tienen asincronías, entonces es el 10% de los ciclos respiratorios que tienen asincronía, es un Asynchrony Index del 10%. Entonces, lo que vieron es que en los pacientes que tenían una 5 index del 10 mayor al 10% tenían una mortalidad mayor. ¿Tá? La realidad es que, desde el punto de vista eh, metodológico, ese paper, que es como el paper seminal que mostró la asociación con mortalidad, metodológicamente no es muy riguroso en términos de inferencia causal, no fue ajustado por confounder relevantes y bla, bla. Pero bueno, hay una señal. Y después hubo muchos más estudios que también mostraban asociación entre la frecuencia aumentada y eventos adversos. Pero hay otros estudios, como este, acá no puse la de los datos, pero este de Roland de Boren, este, yo lo decía 2017, que realmente midiendo las asimetrías de distintas maneras no lograron encontrar una asociación con los eventos adversos. Entonces la evidencia epidemiológica respecto del count de asincronías y la asociación con eventos adversos es controversial respecto de si hay una asociación con outcomes adversos versus no, cuando uno simplemente las cuenta. Después,
la evidencia epidemiológica como que progresó y hubo gente que dijo, bueno, por ahí la forma en la cual nosotros estamos cuantificando las asincronías no es la adecuada. Y por ahí no es lo mismo si uno tiene 10 eventos asincrónicos así todos separados en el tiempo, que esa, no sé si como que visualizan esas situaciones en que el paciente está realmente muy disincrónico del respirador en eventos así, en conglomerados juntos. Y por ahí eso es más patológico que durante mucho tiempo así esparcidos eventos asincrónicos. Entonces lo que cuantificamos son estos clústeres de asincronía. ¿Ok? ¿Cuál es la definición de un clúster? Es cuando muchos eventos disincrónicos o asincrónicos ocurren muy frecuente, muy pegaditos. ¿Tá? Y hay definiciones más técnicas, pero eso es conceptualmente. Y hay dos grandes estudios que evaluaron esto. Uno evaluó durante las primeras 24 horas que los pacientes estaban en presión de soporte y cuantificaron la presencia de clúster. Cada vez que identificaban un clúster, contaban un clúster. Entonces, simplemente la presencia de clúster de esfuerzos inefectivos, que es un tipo de asincronía, estaba asociada con mayor mortalidad en esos pacientes. Y en este caso sí, por ahí hubo mejor manejo metodológico en términos de inferencia causal. Otro estudio lo que hizo fue evaluar los trazados durante toda la ventilación mecánica, del inicio al fin. ¿Ok? Y ellos lo que cuantificaron fueron dos tipos de asincronías, el doble gatillo y los esfuerzos inefectivos, durante toda la duración de la ventilación mecánica. En este caso, la asociación con eventos adversos no era por la presencia simplemente de clúster, ¿ok? Sino que cuando los clúster tenían muchas asincronías dentro del clúster o eran muy largos, eso estaba asociado con peor outcome. Pero el número de clusters estaba asociado con mejor outcome. ¿Ok? ¿Cómo podemos sintetizar esta evidencia? Tener asincronías per se, la evidencia epidemiológica, tener asincronía per se, desde el punto de vista epidemiológico, no es ni beneficioso ni deleterio. Probablemente depende de qué intensidad sea la que tengamos. ¿Ok? Si tenemos mucha frecuencia, todo junto, durante una larga duración, eso es potencialmente deleterio. Pero el simple hecho de tener así sincronías esparcidas en el tiempo, por ahí hasta es simplemente expresión de que estamos usando menos sedación. ¿Ok? Y en última instancia, eh, potencialmente beneficioso. ¿Está? Bueno, espera. Entonces, esto es desde el punto de vista epidemiológico. Desde el punto de vista mecanístico, la pregunta es, si el esfuerzo es sincrónico, ¿es mejor que si es disincrónico directamente para el pulmón o el diafragma? Y hay algunos estudios preclínicos, o sea, mecanísticos, que se preguntaron esto. Y hay potenciales mecanismos tanto de daño como de beneficio de la presencia de eventos que sean disincrónicos, ¿ok? Que la insuflación no sea al mismo tiempo que la inspiración del paciente. Un mecanismo potencialmente deleterio para el pulmón es la ocurrencia de este doble gatillo. Cuando tenés dos insuflaciones, ven una insuflación en flujo y una segunda insuflación en el flujo sin expiración en el medio. Eso se llama fenómeno de breath stacking, que es que una respiración se apila sobre la previa sin haber expirado el paciente. ¿Cuál es la consecuencia? Es que al pulmón de ese paciente le llegan dos insuflaciones, o sea, el doble de volumen tidal. ¿Ah? Acá se ve un volumen, el segundo volumen, y solamente un esfuerzo en el medio. ¿Está? Eso efectivamente genera un exceso de estrés y strain al pulmón. Lo otro es que fue descrito en pacientes con este reverse training, que es este tipo de uno de los tipos de asincronía, asociada con la presencia de pendeluft. Pendeluft es cuando el aire va de una zona no dependiente del pulmón a la zona dependiente, y a la zona dependiente le llega tanto el aire de la zona no dependiente como el aire que viene de afuera. Entonces a esa zona tiene una eh, sobreextensión regional y puede generar daño regional en esa zona. ¿Está? Pero hay un efecto que es potencialmente beneficioso. Cuando nosotros inspiramos, entra aire. Y cuando expiramos y se relaja el diafragma, el pulmón, sobre todo cuando estamos bajo el efecto de anestésicos, o anestésicos me refiero globalmente sedación,
el diafragma se relaja completamente y se colapsa el pulmón. ¿Tá? Si nosotros tenemos un esfuerzo inspiratorio que persiste durante la expiración, podemos llegar a prevenir el colapso expiratorio, que es lo que se ve acá. ¿Ven que acá hay colapso? Bueno, este es el colapso que ocurre al final de la expiración cuando eh, estamos con ventilación pasiva. Si hay esfuerzo inspiratorio y que se prolonga durante la expiración, potencialmente podríamos prevenir el colapso al final de la expiración. ¿No? Y respecto del diafragma per se, más allá de que probablemente lo más importante sea cuál es la magnitud del esfuerzo, independientemente de si es sincrónico o disincrónico, específico a la ocurrencia de esfuerzos disincrónicos, es el potencial de generar una contracción excéntrica. ¿Ok? ¿Qué es una contracción excéntrica? No sé si recuerdan de vuelta a fisiología. Se me... Cuando, por ejemplo, nosotros, este es mi bíceps, cuando nosotros hacemos fuerza mientras estamos estirando el bíceps, estamos haciendo una contracción excéntrica del bíceps. ¿Qué correlato existe en el diafragma? El diafragma, esta es la posición al final de la insuflación. El diafragma se achata porque viene el aire de afuera, ¿ok? Cuando nosotros exhalamos, el diafragma se elonga, ¿tá? Y si nosotros contraemos el diafragma mientras el diafragma se está elongando, esa contracción es potencialmente excéntrica, ¿ok? ¿Es esto beneficioso o deleterio? No sabemos. Pero la evidencia que tenemos, por lo menos un estudio animal, que muestra, lo que muestra es que la inducción de trigger reverso con esfuerzo pequeño, eh, perdón, el trigger reverso es este ejemplo de los que les mostré al principio, donde el esfuerzo habitualmente, el pico del esfuerzo ocurre durante la exhalación, ¿ven? El flujo es negativo acá, entonces es potencialmente excéntrico. Si el esfuerzo es pequeño, eso permite mantener la función diafragmática mejor que la ventilación pasiva. Si el esfuerzo es excesivo y excéntrico, entonces hay potencial daño al diafragma y disminución de la capacidad funcional diafragmática. ¿Ok? Entonces, esto de la contracción excéntrica, el potencial deleterio es teórico. Todos los estudios fueron evaluados a corto plazo y probablemente cuál es la consecuencia dependa de la magnitud del esfuerzo. ¿Ah? Porque si ustedes piensan, la realidad es que cuando nosotros vamos al gimnasio, si queremos construir músculo, una de las estrategias es hacer estos contracciones excéntricas, que lo que hacen es romper el músculo de forma aguda, pero después eso permite la regeneración a mediano plazo. ¿Está? Espero que no sea ninguna pregunta, pero ustedes me pueden, si no se entiende algo, me pueden detener y preguntar. Bueno, entonces hablamos de cuál es la evidencia epidemiológica de beneficio versus daño de las asincronías. Estos son las potenciales mecanismos por los cuales una sincronía puede ser potencialmente más deleterio o beneficioso que un esfuerzo sincrónico. Y ahora vamos a hacer una integración clínica respecto de mi punto de vista, porque yo soy la que da la clase. Entonces, tenemos las asincronías o disincronías paciente-ventilador respecto del outcome, ¿ok? Y tenemos mecanismos directos, ¿ok? Estos mecanismos directos dependen del timing, o sea, si la sincronía ocurre más durante la insuflación versus la exuflación, y el tipo de asincronía, si es reverse triggering, si la sincronía induce doble ciclado con este breath stacking o no, si induce Pendeloft o no. Como les expliqué, depende de la magnitud del esfuerzo, porque eso va a influir tanto en el pulmón como en el diafragma. No deja de ser un esfuerzo, igual que cualquier esfuerzo. Y después hay otro ítem del cual no hablé y es un poco más complejo, es en qué modo ventilatorio está el paciente, cuáles son los settings y cuál es la compliance específica del paciente. Entonces, eso va a modificar los mecanismos directos de daño o beneficio de las asincronías sobre el auto. Pero después hay otras cosas que son importantes cuando pensamos en la relación entre estas disincronías y el outcome. Una es cuán susceptible es el paciente. Si estamos muy tempranos en la ventilación mecánica y el paciente todavía tiene mucho daño pulmonar
e inflamación sistémica, tanto el daño pulmonar de base como la inflamación sistémica son lo que llamamos primers para el daño pulmonar inducido por ventilación espontánea y para el daño diafragmático. Pacientes más inflamados y con lesión pulmonar más severa están expuestos a un riesgo mayor de daño inducido por el esfuerzo. Y después lo otro que se ve muy bien en la serie de estudios que cuantificaron las asincronías con los clústeres es cuál es el burden o cuál es el grado de exposición que tiene ese paciente a las asincronías. Es probable que si las asincronías ocurren esporádicamente y a lo largo del tiempo, pero sin estar agrupadas con una gran intensidad durante esos episodios y una larga duración de esos episodios, la presencia de sincronía sea más expresión de nosotros ser clinicians o terapeutas eh, que tendemos a usar menos sedación y potencialmente beneficioso contra situaciones que son realmente deleterias cuando ocurren muchas sincronías todas juntas durante un tiempo prolongado. ¿Tá? ¿Qué otras cosas pueden influir en la relación entre asincronías y outcome? Bueno, pensar en las asincronías como si fuera una arritmia. Cuando nosotros vemos una arritmia en el electrocardiograma, hay ciertas arritmias que se relacionan con ciertas condiciones clínicas específicas. Por ejemplo, fibrilación ventricular, pensamos que el paciente tiene isquemia miocárdica, ¿no es? Para fibrilación ventricular te puede matar, pero la taquicardia ventricular. Bueno, taquicardia ventricular per se, ¿cuál es el riesgo? Per se, no demasiado, si genera inestabilidad hemodinámica o si degenera en una fibrilación ventricular. Pero de cualquier manera es expresión de que puede ser que haya isquemia miocárdica. ¿Ok? Con el tema de las asincronías pasa algo similar. ¿Ah? Hay ciertas asincronías que son marcadores de que el drive respiratorio del paciente está demasiado elevado y la asistencia que le estamos dando es insuficiente. ¿Ok? Y hay otras asincronías que son simplemente como una alarma, es decir, che, el drive respiratorio, le estás dando demasiada asistencia y el drive respiratorio es demasiado bajo. Entonces, no son las asincronías per se las que generan outcomes, sino esa situación clínica, en particular la que termina dictando el outcome. ¿Tá? Y después lo último, y lo más importante, y el motivo por el cual yo doy todas estas charlas, es porque cuando aparecen asincronías, freak out. La gente se descontrola. ¿Cuál es la típica? No sé cómo lo dicen allá en Costa Rica. ¿Viste? Típico, te llama la enfermera y dice, oh, the patient is fighting with the ventilator or not adapted to the ventilator issues, whatever. ¿Y cuál es la respuesta en el teléfono? O sea, sin ir al pie de cama, en el teléfono, dale más sedación, dale un bolo de rocuronium, sedalo. ¿Ok? Entonces, nuestra reacción ante las presencias de asincronías es probablemente el mayor determinante del outcome de los pacientes. ¿Ok? Entonces, la relación, la- el rol clínico de las asincronías es complejo. Hay una cosa, hay, como en conclusión, hay posibles mecanismos directos de daño o beneficio. Las asincronías son marcadores de condiciones potencialmente deleterias, tanto el drive y esfuerzo excesivo como el drive y esfuerzo demasiado bajo, y también pueden determinar un accionar de los terapeutas que definitivamente tienen un impacto en el outcome. ¿Tá? Entonces, si uno entiende los mecanismos de las sincronías y puede corregirlas sin la necesidad de ir a través de este mecanismo, nos ahorramos un montón de potencial daño y fundamentalmente no prolongar la ventilación mecánica innecesariamente. ¿Tá? Bueno, esa es la primera parte. ¿Por qué? ¿O ¿Cuál es la relevancia clínica de las asincronías o disincronías? La segunda parte es una propuesta de explicarles qué diferentes tipos de asincronías existen, clasificándolas en tres grandes grupos. ¿Tá? Primero estos dos y después vamos a hablar de una asincronía en particular que es el reverse triggering. Eh, Ya hablamos un montón de que hay circunstancias con esfuerzo respiratorio excesivo, drive excesivo. Esta es como la típica situación, el paciente y el ventilador alarming. Y una situación que es cuando el drive respiratorio es demasiado bajo y a veces alarma también el respirador. Vamos a hablar de eso. Pero el paciente se ve confortable. Y los trazados a veces es más sutil, ¿ok? Lo que aparece. Pero las dos situaciones son potencialmente deleterias, tanto una como la otra.
Bueno, vamos a la primera situación y las tres van a ir con un caso clínico. Bueno, esta es una señora de 55 años que ingresó por una exacerbación de COPD, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estuvo 6 días de ventilación mecánica en presión control y ayer la pasaron a presión soporte. Pero como venía, esto es muy característico, como venía de presión control, el soporte inicial era muy alto porque, bueno, es la transición, ¿ok? Entonces la mujer que estuvo de noche de guardia llega y ustedes son los les médiques para el día siguiente, ¿ok? Y entonces de la noche dicen, pero no toleró la presión soporte y la tuvieron que cambiar de vuelta a presión control. Esto es algo típico, típico, típico. Entonces ustedes dicen, pero ¿qué quiere decir que no toleró? Y dice, no, lo que pasó, no sé si les suena, es que sonaba la alarma de apnea y de volumen minuto bajo. Entonces tuvieron que cambiarla. A ver, espera, lo que uno hace es, dice, bueno, yo fui a la clase de Irene, voy a ir al pie de la cama y voy a ver los trazados. Cuando ustedes van a verla, la paciente está despierta, ya no está durmiendo, está despierta y está en presión de control. Y entonces ustedes la cambian de vuelta al seteo de presión de soporte. En ese seteo de presión de soporte que ustedes la cambian, no hay alarmas. Perdón, no suena la alarma de apnea. ¿Tá? Pero ven algo interesante. Y ahora vamos a. Perdón, se me ruló acá. Ay, estaba awake, con PCB, la cambian a PCB con los same setting. Por si acaso les pongo acá los gases, 755, PCO 32, a ver si les da una idea. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo que salir del láser para poder. No, espera, para poder. Ahí está, ahí. Poner el videito. Y ahora el seteo bueno, no se ve muy bien, está borroso, es presión sobre 14, PIB de 8. Y acá tienen los trazados y acá tienen el monitoreo. ¿Tá? Entonces necesito, primero que me digan si, ahora les voy a enseñar, no voy a poner el segundo PowerPoint, les voy a enseñar a partir de los casos. Lo primero que yo propongo para analizar los trazados es ver qué modo respiratorio está el paciente. Oh, ya tenemos ahí a alguien en el chat, me encanta. Eh, Perfecto. ¿Qué modo respiratorio está el paciente? Y si los ciclos respiratorios son gatillados por el paciente o por el respirador. Contésteme en el chat. ¿Qué modo respiratorio está el paciente? Yo ya lo puse ahí. Presión de soporte. Bien, no hace falta que me conteste. El segundo, ¿quién está gatillando los ciclos respiratorios? Este ciclo, este ciclo, este ciclo, este ciclo. ¿Quién lo gatilla, el paciente o el respirador? Pueden escribir en el chat, si no tienen que. Hay dos opciones. Si está en presión de paciente, o sea, si está en presión de soporte, no hay otra opción, ¿ok? De gatillo de paciente, porque es un modo espontáneo, que es la definición de modo espontáneo. ¿Tá? Y por ahora yo les dije, ahora no aparecen las alarmas. Eso es algo que pasó ayer anoche. Bien, lo siguiente que yo les propongo es mirar en los trazados si hay evidencia de esfuerzo del paciente en algún otro lugar, además del trigger. ¿Tá? Y recuerden que el flujo expiratorio es su amigo. Entonces, esta es presión de soporte. Entonces, la presión es controlada por el respirador. Entonces, es raro que vean algún tipo de alteración en la morfología. Sensibilidad expiratoria, ok. Pero antes de ver a qué solución, yo lo que propongo es primero entender qué es lo que está pasando. ¿Está? Em, Como este es un modo controlado por presión, en la curva de presión no vamos a ver nada, porque el respirador está haciendo un esfuerzo para querer mantener la presión en los parámetros que nosotros le dijimos. Lo que siempre hay que mirar es el flujo. Ven que la insuflación es bastante prolijita, ¿ven? El flujo desacelerado típico de presión de soporte. Pero si vamos a la expiración, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el flujo expiratorio tiene que haber un pico y después una curva monoexponencial? ¿Ven alguna alteración en la morfología del flujo expiratorio? Pueden decir sí o no. Si dicen que no está bien.
Bueno, nadie Orellana. contestó. No, pero Juan Carlos por el UNIV. Bueno, Ahora ya sí, dijo vamos Natalia Natalia. que sí. Bien, Nati, perfecto. Bien. Acá lo que se ve, ven esta deflexión acá, lo que está pasando acá, y acá se quedó en el pico flujo la deflexión. Acá lo que está pasando es que el paciente está desacelerando la expiración. Recuerden que negativo es expiración, o sea que el flujo está yendo del paciente al respirador. Cuando desaceleran la expiración, lo que hacen es como succionar, pero durante la expiración. Hay una expiración activa y después la tercera pregunta que yo le hago, primero, ¿de qué modo? Segundo, si gatilla el paciente respirador. Tercero, si hay evidencia de expiración en otro lugar del ciclo. En este caso sí, o sea, gatilla y después aparece esto. La cuarta pregunta es si el esfuerzo es el mismo o es un esfuerzo diferente. Y acá los voy a ayudar yo. Eh, Acá son dos esfuerzos separados. Acá hay una inspiración en el gatillo, que casi no se ve porque el paciente del esfuerzo es muy chiquitito, y hay un segundo esfuerzo. ¿Cómo sé que son dos esfuerzos distintos? Porque hay un relativo pico flujo expiratorio. Si el paciente fuera todo un esfuerzo, esto estaría completamente amputado. Sería una cosa, uy, sería, ven que aparece después el pico y después recién aparece el esfuerzo. Ok, está demasiado alejada del flujo. Juan Carlos ahí preguntó si esto podría ser el paciente haciendo al revés, en vez de una inspiración, desacelerando la expiración, si esto puede ser un esfuerzo expiratorio, o sea, un paciente que hace una expiración forzosa. La respuesta es no, porque yo sé el caso clínico. ¿Tá? La expiración forzada se ve parecido, pero se ve algo como más grande en general, se ve como una cosa así, no esta cosa como tuc, ahí, ¿está? Entonces, el diagnóstico en este caso es lo que llamamos esfuerzos inefectivos o trigger inefectivo, ¿tá? O ineffective efforts o wasted efforts en inglés, ¿tá? Si nosotros tuviéramos una medición directa del esfuerzo inspiratorio, en este caso la actividad eléctrica del diafragma, acá una, dos, tres, cuatro, nosotros podríamos correlacionar esa deformación en el flujo expiratorio con el esfuerzo inspiratorio del paciente, ¿tá? ¿Qué está pasando acá? Yo creo que en esto no lo tengo, se las tengo que explicar. No tengo ninguna filmina para eso. Lo que pasa en este caso es que el soporte que tiene el paciente es excesivo, ¿ok? El esfuerzo del paciente es muy pequeño. No hay un IDI normal, pero 5,7 es muy bajo. En general, los pacientes que tienen un esfuerzo considerable tienen más de 10 o 15 de EDI, de microvolts de EDI. ¿Ok? El esfuerzo es excesivo. El paciente, por el esfuerzo excesivo, termina estando alcalótico. Ven que acá el pH es muy alto. Eso disminuye el drive y disminuye el esfuerzo. Pero yo dije esfuerzo excesivo. El soporte excesivo. Wash out de CO2. Baja el drive, baja el esfuerzo. Y después, lo otro que ocurre es que habitualmente ocurre en pacientes con obstrucción al flujo expiratorio que tienen atrapamiento aéreo y la inspiración, la siguiente inspiración ocurre cuando todavía no logra aspirar todo lo que insufló. Entonces el diafragma está en una posición que es muy desventajosa para inspirar, ¿tá? Y el resultado es el esfuerzo inefectivo. Pero lo que genera todo esto es la sobreasistencia, ¿ok? En este ejemplo de acá, se ve clarito, ven que acá este es el esfuerzo que empieza y termina. Miren dónde termina la insuflación, acá, mucho después. Toda esta parte de la insuflación, todo esto es pasivo, ¿está? Entonces, mucho soporte para un esfuerzo que es una demanda ventilatoria que es muy pequeña. Bien. Ahora, ¿qué pasó a la noche? Perdón. Entonces, durante el día, en precio de soporte, con ese soporte tiene esfuerzos muy pequeños y esfuerzos inefectivos. Este es el mismo paciente, pero durante la noche. ¿Tá? A la noche, ¿qué pasó? El paciente estaba en presión de soporte con sobreasistencia y lo que generó es esto. ¿Ok? Ahora, esta es una poliisomnografía de un paciente que está teniendo este fenómeno. Este es el electroencefalograma, este es el electromiograma de acá de la chin, y acá tenés
la impedanzometría, bueno, que muestra el movimiento del tórax. ¿Está? Entonces, el paciente respira, hace washout de todo el CO2 con esa ventilación excesiva, y como se va a dormir, cuando uno se duerme, si la CO2 baja debajo de cierto nivel, uno pierde lo que se llama wakefulness drive to breathe, que es la estimulación de respirar por estar despierto, ¿sí? Y entonces ocurren las apneas. ¿Tá? Entonces lo que le pasaba a este paciente de noche por estar sobreasistido era que tenía apneas. ¿Y qué pasa cuando uno tiene apnea en presión de soporte? Empieza a sonar la alarma, pum, 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 y eso despierta al paciente. ¿Tá? Y entonces lo que se ve en el electroencefalograma es que tienen arousals and awakenings. Y lo que le pasa al clinician cuando ve eso es que cree que no está tolerando la presión de soporte. Y en realidad es todo lo contrario, nosotros le estamos dando demasiado soporte, por ahí el paciente estaría mejor con menos soporte, que le permitiría tener niveles de CO2 más altos, un pH más bajo, que estimularía el drive y no se generarían estas situaciones de apnea. ¿Tá? Entonces, en conclusión, eh, para lo que pasó en este paciente durante la noche es que por el esfuerzo, por la asistencia excesiva, tenía apneas durante el de soporte, la ocurrencia de la activación de alarmas, eso genera arousals y awakenings, un sueño fragmentado que puede llevar a un retraso de la extubación por mecanismos relacionados con la deprivación del sueño y la performance de los músculos respiratorios. Y además, en los clinicians, con tu compañera que estuvo a la noche o el terapista respiratorio que estuvo a la noche, tienden a cambiarlo en modo controlado. Y eso también termina retrasando la extubación, pero por una cuestión que uno cree que no lo tolera. ¿Cómo podemos cortar esto de cuajo? Eliminando las apneas. ¿Cómo? Bueno, hay un estudio que evaluó distintas estrategias para ajustar la ventilación mecánica y ver si se puede eliminar estas asincronías por exceso de asistencia, los esfuerzos inefectivos y las apneas. ¿Tá? Y probó distintas estrategias. Una es una que había dicho Juan Carlos, o Jean Carlos, que es optimizar el tiempo inspiratorio. ¿Por qué? En presión de soporte uno no setea el tiempo inspiratorio, lo que uno setea es el ciclado de la inspiración y la expiración. No sé si recuerdan el porcentaje de pico flujo inspiratorio. ¿Tá? Si uno tiene un porcentaje de pico de flujo inspiratorio más altos, la, la insolación se hace más cortita y entonces un poquito uno elimina la sobreasistencia. ¿Tá? Pero el mecanismo más efectivo para eh, eliminar la sobreasistencia es simplemente disminuir el nivel de soporte. ¿Tá? Entonces, compararon agregar PIP con optimizar el tiempo inspiratorio, con optimizar el valor de presión de soporte, y lo que encontraron es que el mejor método para bajar las asincronías por esfuerzo inefectivo en este tipo de pacientes que están sobreasistidos es simplemente bajar el soporte. ¿Tá? Bueno, esta es entonces la situación clínica típica de sobreasistencia, que mientras el paciente está despierto vas a tener esfuerzos inefectivos. Cuando el paciente intenta dormir, aparecen las apneas relacionadas con presión de soporte. ¿Y cuáles son las consecuencias? El retraso de la extubación por distintos mecanismos, por sobreasistencia y debilidad diafragmática, porque los clinicians lo cambian a presión control, o sea, un modo controlado sin entender qué es lo que está pasando, y por la fragmentación de sueño que también puede llevar a una severa performance. Bueno, ¿qué pasa con la asistencia insuficiente? Completamente distinto este caso. Una chica joven que había sido admitida por COVID y se estuvo 13 días en ventilación mecánica, ya habíamos suspendido la parálisis, pero ahora se detiene la sesión y pasan a presión de soporte. Entonces, bueno, súper, estamos recontentos. Y otro que estuvo en la clase dice, pero espera, vamos a mirar el respirador. Esto parece medio extraño. Miran la reflectoras, hay una neumonía nueva, la paciente está febril, o sea, una demanda ventilatoria aumentada. ¿Ok? Puse dos veces discriminar. Y entonces lo que ven en el respirador, bueno, yo ya les puse ahí la respuesta, es esto. Esta no está en presión de soporte, de hecho está en la siguiente, esta, es la de la izquierda. ¿Ok? Ven, la paciente está en presión. Entonces, vamos de vuelta con la misma organización. Primera pregunta, ¿qué modo? Presión de soporte. ¿Tá? Segunda pregunta, ¿la paciente está gatillando el respirador? Sí, es presión de soporte.
¿Cómo vemos si el paciente gatilla respirador? Y acá les voy a enseñar un poquito unos trucos. Uno es ver en la presión labial si hay una deflexión negativa inicial. Focalicémonos solo en la primera, en el primer ciclo. Otra cosa es que cada respirador tiene un método para avisarte si el ciclo está iniciado por el paciente o por el respirador. ¿Tá? En este caso, estos que son los servos, te cambian el color. ¿Ven que se ve blanquito versus el amarillo? Acá se ve mejor. Amarillo, perdón, ay, blanco contra amarillo. ¿Tá? Otros respiradores te muestran cosas distintas. Por ejemplo, los Medtronic ponen acá una C por controlado, una A por asistido, una S espontánea. Los de Drager te ponen un pulmoncito, aparece un pulmoncito cuando el paciente respira. ¿Tá? Bueno, esa era la segunda pregunta. Primera pregunta, modo. Segunda pregunta, gatilla el paciente. Tercera pregunta es, focalicémonos en el primer ciclo. ¿Hay evidencia de esfuerzo más allá del trigger? Y acá siempre nuestro amigo es el flujo expiratorio. Lo normal tendría que ser que el flujo haga un pico y después mono exponencial. ¿Ven esta deflexión tremenda? Bueno, eso es el esfuerzo del paciente, distinto del anterior, que la deflexión apareció un poquito más tarde y más chiquitita. Acá amputa el pico de flujo expiratorio y es el mismo esfuerzo que sigue. ¿Está? Acá yo lo marqué en rojo. El tiempo inspiratorio del paciente probablemente sea todo esto. Esto es lo que se llama ciclado prematuro o corto. ¿Ok? ¿Por qué ciclado prematuro? Porque el respirador cycle off antes de que el paciente haya terminado de inspirar. ¿Tá? Y esto es típico de un paciente con un esfuerzo excesivo en comparación con la asistencia que le estamos dando. ¿Cuál es el problema del ciclado prematuro? Que muchas veces se convierte en esto otro que se llama doble ciclado con breath stacking, que es cuando ese mismo esfuerzo es lo suficientemente fuerte y extendido como para generar un segundo ciclo. Y tenemos lo que se llama breath stacking. En este caso hay un poquito de expiración entre el primero y el segundo, pero la expiración es insuficiente como para eliminar todo el aire. ¿Tá? Imaginémonos que el paciente está en presión de soporte y decimos, no, el paciente este no está tolerando mucha sincronía, qué sé yo, lo pasan a volumen control, que en este caso no fue mejor. ¿Qué es lo que pasa acá en volumen control? En volumen control, este está con flujo cuadrado, uno tendría que ver el flujo cuadrado y algo de flujo expiratorio. Ven que están completamente alborotados el flujo, porque el paciente está haciendo un esfuerzo enorme y al punto que el ventilador no termina de presurizar. ¿Ven que la presión en vez de ir para arriba va para abajo? Bueno, eso es lo que se llama flow starvation. Cuando hay este scooping en el airway, en la presión labial, como indentación, es porque el paciente está succionando el aire del respirador. Este es un grupo de sincronías que ocurre por esfuerzo inspiratorio excesivo. ¿Tá? ¿Cuál es el problema de esto? Lo que llamamos patient self-inflicted lung injury. ¿Ok? Que es un esfuerzo excesivo que altera el intercambio, en el contexto de un intercambio alterado y un drive aumentado, baja la presión alveolar con el flow starvation, aumenta el VT, Pendeluf, aumenta más el esfuerzo y genera más injuria pulmonar. ¿Tá? Siempre recordando que cuando estamos con presión asistida, el driving pressure total que recibe el paciente, o que ven esos pulmones, es la suma de la presión positiva que da el respirador más lo que sea negativo que es el paciente. ¿Tá? Es todo eso. Una parte la vemos en el respirador y otra parte está oculta. La tenemos que inferir basado en nuestro análisis de los trazados. ¿Tá? Bien, ¿qué podemos hacer en este caso? Vamos a poner acá. Lo primero que tenemos que hacer es entender la situación clínica. Entonces, cuando tenemos short cycling, double triggering, flow starvation, cualquiera de esas tres, es una situación de esfuerzo respiratorio aumentado. Y entonces lo que tenemos que hacer es pensar por qué el drive respiratorio del paciente está tan aumentado y tratarlo. Es la neumonía, es discomfort, es dolor, es ansiedad, es delirio, lo que sea. Tratarlo. Después, o mientras tanto, ajustamos el respirador. ¿Necesita el paciente más soporte? Le damos más soporte. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, para el short cycling, ahí sí es ajustar el tiempo expiratorio, porque vamos a ir para atrás. En esta ven, si está en presión de soporte, acá si ajustáramos el ciclado, hacemos un porcentaje de ciclado más bajo, el tiempo inspiratorio al respirar sería un poquito más largo y por ahí macheamos con
el tiempo neural del paciente. Y eso previene la ocurrencia de doble ciclado y ya está. ¿Está? ¿Qué otras herramientas tenemos en estos pacientes? Lo que a mí me gusta llamar adjuncts, como los adjuncts en insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica grave, en las bloqueos neuromusculares, el PRON, etcétera. Bueno, los adjuncts para el esfuerzo, el drive aumentado, que son por lo menos tres. Uno es aumentar el pico flujo. Hay ciertos receptores en las vías aéreas superiores, en la tráquea, en los pulmones, que por algún motivo responden a un pico de flujo aumentado y eso sacía el drive de los pacientes y entonces en pacientes con una demanda aumentada, eso se nos sube el pico de flujo y mejora el drive. Lo otro es probar con una PIP más alta. Eh, Hay mucho cuidado con esta estrategia porque hay algunos pacientes que responden y otros que no. Entonces, la recomendación es tener alguna medición objetiva del esfuerzo antes de hacer este cambio, hacer el cambio y después medir de vuelta. En los pacientes que tienen alguna potencial de reclutamiento, incluso cuando están en asistencia, cuando uno pone PIB más alta, en general baja el esfuerzo cuando se reclutan. Después, lo último es probar una FIO más aumentada. En algunos pacientes son muy sensibles a esto y cuando uno le sube la FIO y aumenta la oxigenación, baja el drive. ¿Ok? Bueno, y después lo último y lo más divertido es esta otra sincronía medio bizarra que apareció en la última década, que es típica de esta situación. Paciente con distrés moderado, día 3 ventilación mecánica sedada, pero que la parálisis se detuvo el día anterior. ¿Ok? Está en volumen control y en este caso un pH tendiendo a la acidosis, pero dentro de lo que estamos acostumbrados para pacientes con distrés severo. Entonces lo que vemos es esto. Bien, y acá vamos con el mismo approach sistemático que yo les propuse anteriormente. Esto lo puse en loop, no sé, vamos a tenerlo. Entonces, ¿qué modo ventilatorio es? Volumen control. Si es volumen control, existe la posibilidad de que sea gatillado o sea, o iniciado los ciclos por el respirador. ¿Está? Que en este caso todos los ciclos son iniciados por el respirador. Ven que en este caso no se ve la deflexión negativa y no cambia de color. ¿Ok? El segundo punto es, ¿hay evidencia de esfuerzo del paciente en algún lugar que no sea el gatillo? Bueno, de vuelta, su amigo, el flujo respiratorio, ¿ven? Totalmente amputado, desapareció. ¿Por qué? Porque el paciente ahí está insuflando. Entonces, ustedes ya vieron varios ejemplos de esto, lo que está pasando es que el paciente, en la primera parte es pasiva y después hace un esfuerzo. ¿Ok? Esto es lo que se llama trigger reverso. Si nosotros tuviéramos una medición directa de esfuerzo como el EDI, la actividad eléctrica del diafragma, podríamos ver que la primera parte de la insuflación es pasiva y acá está superpuesta el EDI con la presión labial. Es pasiva y después empieza el esfuerzo después. ¿Qué vemos de modificación en la curva de presión labial? En este caso es volumen control con una pausa, entonces la plató se ve como que baja y el flujo respiratorio completamente amputado. ¿Qué puede pasar? Que de vuelta lo mismo que cuando gatilla el paciente y el esfuerzo es prolongado, que si el esfuerzo es lo suficientemente fuerte, genere lo que llamamos breath stacking, o sea, o double cycling and breath stacking. Por ejemplo, acá se ven perfecto. Lo mismo que mostré al principio de toda la presentación. Este es reverse triggering, sin breath stacking y acá con breath stacking. Lo importante o lo diferente de este caso a comparación de cuando ocurre en presiones fuertes es que habitualmente esto ocurre en pacientes, no, habitualmente, ocurre solo en pacientes con ventilación asistida controlada. Entonces suelen ser pacientes que están más temprano en el curso de esa enfermedad y su susceptibilidad al potencial efecto deleterio del esfuerzo es mucho más aumentada porque el pulmón todavía no se curó y hay mucha inflamación sistémica que también afecta pone en riesgo al diafragma. ¿Está? ¿Qué es lo que pueden hacer en este caso? Bueno, evaluar de vuelta, pensar clínicamente. Hay dos mecanismos por los cuales pensamos que se puede generar este fenómeno, pero estamos trabajando para usted, en tratar de entenderlo mejor. Uno es una situación en la que el paciente tiene algún drive. Si uno hace una pausa expiratoria, o sea, elimina el estímulo del respirador,
pausa expiratoria, el paciente sigue respirando. ¿Ven? Acá, en la presión esofágica baja, baja durante la pausa. Pero la frecuencia de estímulo es más baja que la frecuencia a la cual el paciente hace esfuerzos cuando recibe la estimulación por el respirador. Este fenómeno se llama entrainment, que es que el paciente tiene un drive y tiene una frecuencia respiratoria intrínseca baja, pero cuando recibe la estimulación periódica por el respirador se acomoda a, eh, a la frecuencia del respirador. En este caso, con un ratio 2:1, dos insuflaciones del respirador, una insuflación del paciente. Hay otros pacientes en los cuales, bueno, acá es muy, muy sutil, ¿eh? Acá hay trigger reverso, eh, y acá hay trigger reverso que se ve por la caída acá de la presión aérea durante la pausa, pero cuando uno hace una pausa y elimina el estímulo respirador, desaparece el esfuerzo. Esto pensamos que puede tener que ver con más un reflejo, que el paciente recibe la insuflación y el diafragma se contrae de forma refleja. ¿Tá? En el primero de los casos, podemos pensar, bueno, el paciente ya tiene algún tipo de drive. ¿Está mejorando? Si la frecuencia respiratoria intrínseca del paciente es suficiente, digamos, no sé, más de 10 respiraciones por minuto y el pH no es muy bajo, por ahí sea suficiente y la podemos pasar a presión de soporte. Si la referencia respiratoria todavía es muy baja, intrínseca, digamos, no sé, 5 por minuto, 6 por minuto, lo primero que tenemos que hacer es bajar los opioides o eliminarlos para permitirle a la frecuencia intrínseca que aumente, eventualmente bajar la sedación y después probar más adelante a ver si ya ese drive y esa frecuencia intrínseca ya está mejor. Si no hay, si no hay nada de drive, hay que suspender completamente esa acción y permitirle al paciente que empiece a respirar. Y acá hay dos ejemplos para que les quede grabado. Este es con un, con algo de drive. Es un paciente que tenía trigger reverso en todas las respiraciones. Lo que hice acá fue disminuir la frecuencia del respirador para ver a qué frecuencia el paciente empezaba a gatillar. Y después lo pasé a presión de soporte. Les voy disminuyendo hasta 16. Ah, no, no lo. Sí, sí. Después creo que cuando disminuí hasta 14, sí, ahí ya el paciente empezó a gatillar. Ven que acá está gatillando todos los ciclos. Pero en volumen control, y se ve un poco de esta deflexión negativa acá, es flow starvation. Ese paciente ya estaba listo para pasarlo a presión de soporte, porque su frecuencia respiratoria intrínseca era de 14 y el paciente ya estaba mejorando. El siguiente ejemplo, que viene derecho de Chile, ¿eh? Ahí, me lo pasaron los chilenos. Este es un paciente que está en volumen control también con trigger reverso en todas las respiraciones. Pero vamos a adelantar, ahí está, lo pasan a presión de soporte y ven que no hace nada de fuerza. Es como una sistolia respiratoria. Este paciente probablemente tenía algún tipo de más reflejo, que el diafragma se contraía más de forma refleja que tuviera un ritmo intrínseco y tenía entrainment al respirador. Bueno, a ver si tengo alguna filmina para concluir. No, no tengo ninguna filmina para concluir. Les voy a dar mi conclusión mientras que les muestro el agradecimiento. Las asincronías no son ni buenas ni malas. Eh, Probablemente el efecto clínico dependa de cuántas ocurran, cuán juntas, con qué intensidad, la magnitud del esfuerzo, cuán susceptible sea el paciente. Eh, y ¿qué más? Y después, de la situación clínica, no de la sincronía en sí, si es de bajo esfuerzo eh, asistencia excesiva o excesivo esfuerzo y asistencia baja o trigger reverso y qué intervenciones hagamos nosotros cuando las vemos. Entonces, acá lo que siempre estructurado, ¿qué modo es? Yo entiendo que esto es volumen control, ¿no? O presión control. Es o volumen control o presión control. Podría ser volumen control con flujo desacelerado o presión control. Yo creo que es volumen control con flujo desacelerado. Porque acá ven que la presión en la vía aérea sube. Entonces, es gatillado por el paciente o por el respirador, el primer ciclo. Y acá ven que no hay deflexión negativa. Entonces es iniciado por el respirador. ¿Hay evidencia de actividad del paciente en algún otro lugar? Bueno, acá se ve clarito que al final de la insuflación no hay expiración. El único motivo por el cual esto puede pasar es porque el paciente
está haciendo un esfuerzo y es tan fuerte el esfuerzo que gatilla un segundo ciclo. ¿Ok? Es el típico caso de reverse trigger con doble gatillo o breadstocking. Bueno, genial el ejemplo, me encantó. Sí, excelente. Muchísimas gracias de nuevo y gracias a todos por conectarse y nos estaremos viendo pronto.